Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí este día martes de cierre de año, una semana en la cual todos andan complicados con movilizarse, así que estamos muy agradecidos de que hayan podido venir y tomarse un tiempo. El día de hoy día es súper importante para nosotros porque por primera vez tenemos a un becario de investigación que está finalizando su investigación, lo cual para nosotros también es muy especial. Y también estamos abriendo nuestra pequeña sala de exposición de archivos. Desde un comienzo, cuando comenzamos a pensar ya más en profundidad qué es lo que queríamos hacer con el centro de investigación, teníamos muy presente y muy claro que darle una dimensión material a estos documentos que estaban en el archivo era muy importante, y en ese sentido la labor de exhibirlo era particularmente interesante, y creíamos que desde ese lugar también podían surgir cosas novedosas y que este era un lugar en el cual debían ocurrir. Y esta conversación, en el fondo, lo que estamos viendo hoy día es algo que empezamos a pensar a fines del año pasado. Es un trabajo que todos acá en el Centro de Investigación, en el postdoc, hemos estado llevando, y el primero de nuestros becarios que se adjudicó la beca fue Ignacio Veraguas Caripán, que por supuesto voy a presentar. Bueno, Ignacio es investigador, escritor de arte, es licenciado en Artes y en Estética por la Pontificia Universidad Católica, es máster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, y por estos últimos 4 meses ha estado de manera muy dedicada investigando acerca de la revista de crítica cultural, y no solo eso, sino que también usando este espacio, viniendo toda la semana. Y en el fondo es muy importante porque queremos promover una forma de investigar que no solamente tenga que ver con difundir conocimiento o indagar, sino que también con conversar, con estar en el día a día, con compartir. Y creo que esto es algo que ha ocurrido, y por lo cual estamos muy contentos, Ignacio, de que en el fondo esto está agarrando esta dimensión, y que hoy día por primera vez lo veamos a la luz. Así que para hoy les pido a todos, bueno, los celulares en silencio para que no tengamos problemas con sonido, y nada, espero que disfruten la conferencia de Ignacio, y que después o antes también puedan pasar a mirar la sala de exposiciones y darse un poco la vuelta visual de lo que Ignacio ha estado pensando. Así que eso, muchas gracias, Ignacio. Bueno, primero gracias a todos, todas, todes por estar aquí, ¿verdad? Que se tomen un tiempo como de salir de sus casas a escuchar a alguien conversar acerca de arte. Me da mucha alegría, y para mí es un honor que estén cada uno de ustedes acá. Espero que pese a el ambiente que está fuera de estas ventanas no sea aquí también una vendida de humo, entonces voy a tratar de ser un poco sintético, y para eso he escrito un texto, para no perderme entre mis propias palabras, ¿vale? También quiero creer que, pese a que he tratado como de revisar ciertos núcleos de revistas en esta conferencia, no voy a ser tan exhaustivo en los nombres, quizás se me pasen algunos, y eso propongo y espero tenerlo en algún texto futuro que va a ser también publicado por estos mismos medios. Entonces, comienzo. La Revista de Crítica Cultural fue una publicación periódica que acogió discusiones y debates estéticos, artísticos, filosóficos y políticos. Contó con un total de 36 números. El primero de ellos data de mayo de 1990, mientras que el último de diciembre de 2007. Acorde a lo expuesto por Nelly Richard, directora de la publicación, este cese se debió a un agotamiento del deseo de revista, expresión retomada por el sincrónico cierre de Punto de Vista, revista dirigida por la crítica argentina Beatriz Arló. La simultaneidad con el fin de la revista argentina se vincula con una relación germinal común, dado que ambas publicaciones brotan a partir de un ímpetu crítico en contextos de opresión dictatorial o su prolongación durante la transición democrática, también denominado periodo postdictatorial. Son deseos entonces colindantes por la vecindad nacional y coligados por una situación histórica. Al indicar que fue el cese de un deseo el que produjo su fin, se nos informa también que fue un deseo aquel que sostuvo la publicación, un anhelo crítico y teórico, una sed de revista. Digo sed porque ese anhelo crítico tiene la curiosa forma de una insistencia, perdurable en los distintos momentos históricos en que una voz crítica se presenta. Me interesa entonces pesquisar esa sed al abrir el archivo de la revista de Crítica Cultural, como una pesquisa de aquella voluntad duradera.
Y si tratamos aquí con un deseo, si es este el acercamiento con el que tanteamos los documentos de la revista, entonces nos vemos obligados a adoptar una particular práctica de las historias de las ideas aquí. Quien quiera acercarse a la revista de crítica cultural no tiene más remedio que atender a un deseo, como Mirón o boyerista intelectual, como Fisgón de la imaginación crítica. Curiosa manera entonces de atender al ejercicio teórico, cubierto de afectos, rebosante de sensibilidades. Esta perspectiva nos permite, por cierto, atender al archivo documental sin circunscribirlo sin más al silencio de los registros y ficheros. Deseo es, como se dice, deseo del otro. Deseo de revista sería quizás un deseo intelectual aún por envidiarse con todo rigor académico. En fin, sin pretender escribir la épica de un pasado y lamentarse por un proyecto de ayer hoy en falta, podemos revisar el deseo vitalizante, el ímpetu y los afectos colectivos como recursos propicios para la creación de un espacio de reflexión. Para comprender el inicio de la revista de crítica cultural en la década del 90, se debe considerar el trabajo crítico realizado desde la década del precedente, la del 80, la perduración del panorama con la reconceptualización de debates, el compromiso entre críticos y artistas visuales y, aunque precaria, también la compañía teórica junto a las obras durante los 90. La revista sigue los rastros entre arte y política como una clave de lectura de la historia del arte latinoamericano. También el desarrollo del pensamiento feminista, ya sea en la labor de La Morada o la experiencia del Congreso de Literatura Femenina Latinoamericana de 1987. A ello debemos agregar el desarrollo de estudios de género y queer en Chile, así como la introducción estratégica de voces críticas, como el postestructuralismo, para eludir los anticuerpos teóricos siempre presentes. La situación en la que surge la revista es también un trance del pensamiento entre el periodo postdictatorial y aquel de la transición, marcado por la pérdida y la recuperación de los sentidos, así como por una constante oposición a la despolitización general del medio. Cuando planteamos el antecedente de la década del 80 y la intensidad crítica en un periodo álgido, es porque la revista retomó de aquel tiempo no una nostalgia de una escena precedente, sino que pretendió reintencionalizar, en palabras de la directora de la revista, discursos pertinentes para la discusión en la década de los 90, antes con una circulación restringida. Se pretendió, en suma, evitar una dispersión de fuerzas dado el efecto mediático normalizador de la época transicional. Un deseo es también una porfía, una insistencia crítica compartida por escritores, ensayistas, críticos y artistas. Las fuerzas colectivas que la revista convocó no solo se traducen en creaciones textuales, sino que también en intervenciones de artistas, ya sea en el diseño de un número, ya sea en la inclusión de una obra. La visualidad no solo fue abordada como tema de estudio o motivo crítico por distintos textos que ocuparon las páginas de la revista, también tuvo un lugar preponderante en la reflexión de la publicación como soporte. En lugar de ocupar un lugar ilustrativo o decorativo, las imágenes se posicionaron en ese conato teórico y crítico subrayado y compartido con los textos. Podríamos decir que se trata de imágenes pensativas, imágenes que reflexionan sobre el propio medio con sus propios medios. Por supuesto, si su fin último no fue embellecer, esto explica también la opacidad y peso visual con el que nos encontramos al abrir el número de una revista. Uno de los aspectos que evidencia ese conato teórico, voy a pasar por un número, ese deseo de revista, esa sed de crítica, es que las primeras publicaciones contaron con visualizadores o artistas invitados, quienes aportaron con imágenes y con la idea visual de un número. Eugenio Dittborn, Arturo Duclos, Carlos Altamirano y Gonzalo Díaz se encuentran entre ellos. Podemos realizar una breve panorámica de esas intervenciones solo con el propósito de dimensionar las operaciones involucradas. En el retiro frontal del segundo número de la revista de crítica cultural, Eugenio Dittborn escribe como antesala, abro comillas: es preciso señalar que la visualidad que en esta revista puebla invariablemente el borde de sus páginas ha sido diseñada para ser travesía ornamental, campo de injertos y cripta mestiza. El empleo de la marginalia como recurso de la revista, es decir, la grafía en sus bordes, es una operación artística que en el caso del número resulta afín a la reflexión de los 500 años del denominado descubrimiento de América o del arribo de Colón al continente, de 1492 a 1992, el año en que se publica esta revista. En el tercer número, Arturo Duclos trabaja iconográficamente el árbol de la vida con elementos dispersos y diversos, como un esoterismo aleatorio dado desde la imagen hacia otras imágenes. Carlos Altamirano, por su parte, emplea ambos retiros de la revista en el cuarto número para incluir un texto sobre los íconos domésticos,
sus destellos de sentidos opacos y su falta de épica. En el quinto número, Gonzalo Díaz aprovecha ambos retiros para la inclusión de una pieza que reflexiona a su vez en los paralelismos. Dos fotografías tomadas en 1920 se encuentran en ambos extremos de la revista, separados por el cuerpo general de textos que forman el número. Una imagen es la de un indio Selman, como escribe Gonzalo Díaz, y otra la de una joven de la sociedad santiaguina. Según leemos en el texto de Díaz, en su proximidad revelan el extraño paralelismo de sus vidas. Dentro de la revista también encontramos intervenciones de artistas, obras que aprovecharon las limitaciones y posibilidades propias de las imágenes como soporte. Es meritorio también indicar que el diseño gráfico estuvo a cargo en los primeros números por Carlos Altamirano, luego por Guillermo Fauerhage, José Rasur y finalmente por Rosa Espino. Asimismo, no es obviable que la importancia de la visualidad en el trabajo teórico y crítico de Nelly Richard es advertible también en su labor como directora de la revista. El antecedente de la escena de avanzada no es menor. Es más, según la propia directora de la revista, sin el pasado y la pasada por la avanzada no podría ser lo que es. Su reintencionalización nuevamente es lo que retorna en la revista. Lo expuesto nos da una pista para indagar en los lugares de exhibición y circulación de obras no tan profusamente atendidos, no de circulación de imágenes de obras, sino que de obras que son pensadas y piensan en el soporte mismo en el que se encuentran, entre textos y páginas, entre portadas y retiros. Ahí donde se ha hablado del arte por fuera del espacio del museo o los marcos convencionales, podemos encontrar y advertir aquí obras dando cuerpo o formando parte del tegumento de una revista. A continuación, me gustaría incursionar en 3 momentos visuales que permiten, a su vez, realizar una lectura de ese deseo de revista que aquí perseguimos. En el año 2010, Néstor García Ganclini afirmaba: la duda crónica sobre qué son los estudios culturales es una pregunta para diccionarios. Ese sería el estado actual para la disciplina o lo que se formó como disciplina. La proliferación de diccionarios con entradas para lo que en algún momento fue un saber huidizo es lo que permite afirmar lo dicho, así como también es la pista que Ganclini sigue en torno a las definiciones, siempre parciales, de tales compilaciones sobre los estudios culturales. En perspectiva, los estudios culturales no solo pueden ser indagados desde sus inicios disciplinares en Gran Bretaña y luego en su aparcamiento en Estados Unidos, sino que también implican otras formas de hacer política, impulsados a su vez por el movimiento estudiantil del siglo pasado, con los casos 68escos, enfocados en la política a nivel cultural de la vida cotidiana, mediante el diálogo establecido entre la filosofía y la actualidad política. Es en ese sentido de lo actual y del presente, en su circunstancia histórica, lo que integraría el saber y la tradición de los estudios culturales. Así, por ejemplo, afirma Bruno Bostirs, abro comillas: muchos de los que trabajamos hoy en los estudios culturales somos efectivamente los herederos colectivos del 68. Cierro comillas. Ahora bien, el título de la revista lo declara. Se trata de crítica cultural. El nombre subraya a su vez de lo que no se trata. No sería esta una publicación de estudios culturales. No sería ese su deseo. No pretende enclaustrarse en los departamentos de estudios de ocasión, ni tampoco atender al rédito de la indexación. Al hablar de crítica cultural se indica entonces una geografía propia, un posicionamiento y también un tiempo de intervención. En el caso de la revista, debe considerarse la prestidigitación del nombre de los estudios culturales por la noción de crítica cultural, variación que, como bien ha señalado en su momento Paz López, no se trató de una disputa meramente nominalista, sino que sostiene una decisión política. Precisamente en este espacio es en donde también se han erigido críticas respecto a las posturas de la revista, llevados adelante por nombres como los de Hernán Vidal o Ana del Sarto. En general, se ha acusado una aceptación rampante del posmodernismo y sus lógicas, en la línea en la que se ha dicho que el discurso teórico, a secas y en general como significante aglutinador, sería también un síntoma del posmodernismo, tal como ha argumentado en su momento Frederick Jameson. Ahora bien, no debe desatenderse ni la forma del ensayo ni el formato de las publicaciones periódicas como registros y soportes del pensamiento latinoamericano. Actualmente la revista de crítica cultural se encuentra íntegramente digitalizada en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Si alguien quiere revisar las revistas completas, están digitalizadas en ese sitio. El que precisamente enfatiza esa vida intelectual en América mediante sus publicaciones. Esa periodicidad y premura es la que le permite a los ensayos reunidos en las revistas, y en este caso a la revista de crítica cultural, pensar en su presente, ejercitar críticamente la mirada ante la coyuntura. Debemos entonces tantear cómo la crítica
cultural trató con las razones y las fuerzas de su presente, ingresando abruptamente ahora nosotros a la pregunta de si acaso es posible pensar el presente, más aún cuando parece que el pensamiento siempre llega después, como se ha dicho. ¿Sería ese un pensamiento en la urgencia, una urgencia del pensamiento? La portada del primer número emplea la fotografía de El viajero de la libertad de Matthias Rutz, piloto alemán que en 1987, a los 19 años, vuela hasta Moscú eludiendo la defensa aérea soviética. Esta imagen, que forma parte de la obra video de Lotti Rosenfeld, como varias veces han señalado ya, es el referente visual que marca el despuntar de la publicación mediante el trastocamiento de fronteras, que sondea la crítica cultural. Un brevísimo texto editorial en el primer número de la revista así lo consigna. Cito: esta imagen de un trabajo de arte que convierte las mutaciones ideológicas y los cambios políticos, Chile, Alemania, Unión Soviética, en material a editar mediante junturas y cruzamientos de cita en tránsito. Esta imagen de un trabajo de arte invierte líneas divisorias y rayas separativas. Le imprime a este primer número la marca inquieta de su referencia o trastocamientos de fronteras, identidades sociales, culturales y nacionales. La sensibilidad de la imagen del viajero radica en que llama a comparecer el peso histórico de una transformación internacional, a su repercusión en el tránsito político local y los naufragios del sentido producto de la violencia, a la semantización del franqueo de fronteras disciplinares por parte de la crítica cultural, y también comparte esa ruta de las voces internacionales que emplean la crítica cultural o los estudios culturales en el contexto latinoamericano. Pues bien, no encontraremos definiciones de manual de qué sería o cómo se ocupa la crítica cultural, pues no busca conformar una disciplina. Sí hallaremos en la polifonía de voces que acuden en la revista los distintos objetos y registros que se tratan la marca inquieta que desborda la revista desde su primer número. Al inicio de esta exposición planteábamos una solidaridad entre la revista de crítica cultural y el nombre de Beatriz Sarló con la publicación de Punto de Vista. A ello debemos sumar también el nombre de Marta Lamas como directora de la revista Debate Feminista en México. En los tres casos se trata de publicaciones periódicas asociadas a un nombre, ya sea en sus interlocuciones o en el ímpetu de la revista. En el caso de la crítica cultural es una noción que no solo se encuentra en el título mismo de la publicación, sino que también en el trabajo y desarrollo teórico de Neil Richard, y es en un texto de 2001 en el que se vuelve sobre esas nociones fronterizas, y gracias a ese texto que podemos comprender de qué se trataría de aquello de lo que estamos hablando. Cito: a mitad de camino entre los estudios culturales, la filosofía de la desconstrucción, la teoría crítica y el neoensayismo, la crítica cultural se desliza entre disciplina y disciplina mediante una práctica fronteriza de la escritura que analiza las articulaciones de poder de lo social y de lo cultural, pero sin dejar de lado las complejas reflexiones simbólico-culturales de la estética. Y creo que es demasiado decidor la imagen del viajero de la libertad, sobre todo si uno piensa en las coordenadas que genera el viajero de la libertad. En principio, la imagen en sí misma, que sería de este a oeste, en el caso global de la Unión Soviética y la Europa, que luego, al ser pasados por la obra de video de Lotti Rosenfeld, generan las coordenadas de norte global y sur, que es precisamente el cambio que se realiza, y esto la crítica cultural toma muy bien a partir de la noción de lo minoritario, en el cambio de, por ejemplo, que hacen Deleuze y Guattari al hablar de lo minoritario, que precisamente se plantearían esas coordenadas. Ya no es el enfoque leninista del Antiedipo, sino que es el enfoque guevarista de Mil Mesetas, en donde lo minoritario aparece como sujeto político en su devenir. Continúo. En 1995 fue publicado el 10º número de la revista de crítica cultural. Para esta ocasión se invitó a 6 artistas a participar en una exposición colectiva titulada ¿Dónde los restos? ¿En qué zona los desperdicios? La muestra fue inaugurada el 25 de mayo de 1995 en la Galería Gabriela Mistral. Las distintas obras de la muestra reflexionan sobre la pérdida, el excedente, los espacios abiertos y las fronteras. Las obras expuestas también formaron parte de la visualización del número 10 de la revista. Fueron invitados a participar, a intervenir, Arturo Duclos, Lotti Rosenfeld, Carlos Altamirano, Gonzalo Díaz, Paz Errázuriz y Juan Dávila. Cada uno de ellos participó con una obra inédita y cada obra portó el mismo título. A su vez, la publicación de este número de la revista contó con textos que reflexionaron sobre el mismo asunto de la exhibición. En páginas aledañas a las imágenes se encuentran inscripciones de Federico Galende, Diamela Eltit, Francisco Lea, Hernán Velázquez, Eugenia Brito, Teresa Bustos, Willy Taller, Pablo Iazún, Olga Grau, Marcelo Mellado y Francisco Ruñoli. El evento emotivo de la publicación evidencia el trabajo establecido con artistas por parte de la revista. Además, el número en sí mismo es emblemático del conato teórico entre la visualidad y la escritura.
como una paridad reflexiva en la diversidad de modos y perspectivas sobre un mismo problema pensado y sensibilizado por parte de artistas, literatos, críticos y ensayistas. Por supuesto, la pregunta ¿dónde los restos? Evoca la violencia política en el periodo dictatorial y su prolongación durante la postdictadura bajo la forma de la desaparición forzada y su continuidad en el silencio cómplice. En este sentido, la interrogante resuena en su tiempo y aún en el nuestro. Entre las distintas voces y miradas, estas figuras son recuperadas y pensadas, incluso exigidas. También existen otros acercamientos que, así como la imagen del viajero de la libertad en la obra video de Lotti Rosenfeld, piensan el estatuto mismo de la crítica a partir de las preguntas de la exposición. Federico Galende, por ejemplo, reflexiona en torno a los restos, los excesos y los desperdicios como elemento crítico primario. La crítica oye el susurro arcaico de las conciencias que se rehúsan a ser deportadas a un mundo sin legajos, escribe Galende. Ante todo, el resto es aquello que la crítica saborea en el tiempo del presente, contraria a la pantalla lisa de lo dado o del dato cultural aparentemente codificado. En este sentido, la crítica registra la rugosidad de su presente, en donde se encuentra por reflexión el momento crítico, aquel momento que la ideología imperante pretendía suprimir como su exceso. Estas son las obras que eran de la exposición de 1995, donde los restos en qué son a los desperdicios. Carlos Altamirano, Juan Domingo Dávila, Paz Errázuriz, Arturo Duclos, Gonzalo Díaz y Lotti Rosenfeld, en orden. Me gustaría terminar esta exposición realizada mediante momentos visuales con la siguiente obra de Nuri González, dado que revela ejemplarmente lo hasta aquí expuesto. No solo se trata de una obra que interviene en la revista, sino que reflexiona sobre el soporte y el deseo mismo de ella. En este caso, la imagen existe solo como imagen para la publicación. La intervención de la cabeza y la frase en la pizarra de Jacques Lacan así lo explicitan, de un discurso que no sería del semblante, le diríamos en buen castellano. A la dicotomía clásica entre esencia y apariencia, el profesor L. sitúa la noción de semblante no en oposición, sino que como reverso de la verdad. No habría discurso que no fuera del semblante porque requiere el discurso de un cuerpo para darse a ver en su persecución de lo real. Semblante es aquello entonces que se da a ver, pero no por darse a ver es parte del reino de las ilusiones como falsedad. En el plano político lo hemos experimentado con fuerza, solo para ejemplificar lo digo, un discurso no por ser menos verdadero deja de surtir efectos en la realidad. Llegaríamos a decir incluso que los semblantes están a otro lado y que son los resortes políticos por excelencia. Al subrayar esta operación del discurso, al traerla a colación el semblante sobre un textil y un verso del himno nacional, verso que nos recuerda a su vez que como proyecto nacional somos el semblante del paraíso o la copia feliz del Edén, la obra de Nuri también indica los embrollos en los que los textos necesariamente incursionan. En lugar de la supuesta transparencia del lenguaje o incluso las imágenes, la crítica también pensaría en la opacidad de sus objetos y recursos, en su condición de semblante o como comúnmente se dice, en su propia materialidad. En los restos, los desperdicios y los semblantes, a final de cuentas, piensa la crítica cultural, con ellos, en ellos y a partir de ellos. ¿Por qué hacer una pesquisa en torno al deseo de una revista mediante imágenes? Alain Badiou dice que el presente solo es pensable mediante sus imágenes, dado que las palabras no logran dar con el tiempo fugitivo de lo contemporáneo. Nuestra época se presenta con su carácter carente de enunciados trascendentales, con su mundo constituido a partir de una palabra perdida, nostalgia engendrada por el propio presente que no puede a su vez alejarse de esa imagen que ha creado. Si remito a una serie de imágenes y obras para pensar la revista de crítica cultural, se debe también a que en ellas se encuentran las directrices inquietas y opacas que recogen el aroma de su actualidad, mirada del momento histórico que tiene de remitente tanto a su presente como a destinatario de otros tiempos, aquí nosotros. Alguien también ha dicho que el cuerpo del deseo es una imagen, y si existe un deseo de revista, ese también debería ser contenido en una imagen. No sería el de una pantalla estática, sino que el atisbo dibujado por las yemas de los dedos pasando de un papel a otro, por los ojos deslizándose en silencio por una cascada de palabras, por el conato crítico que, como todo deseo en tiempo subjuntivo, contagiaría, en este caso, a una próxima comunidad de lectores del presente. Gracias.